La clase pasada nos habíamos quedado en esta descripción que estábamos haciendo de separación de fases. Recuerden que lo que estábamos viendo es lo que pasaba si tienen un fluido confinado, ¿no?, en el que el volumen es constante. Esto lo que va a hacer es que la presión no va a ser constante y entonces la descripción del sistema nos la iba a dar la minimización del potencial de Helmholtz. Eh, y lo que habíamos encontrado es que si teníamos el potencial de Helmholtz contra cualquiera que fuera la variable que nos interesaba, que puede ser en este caso la densidad. Entonces habíamos visto que la condición de minimización de la energía de Helmholtz iba a estar dada por una separación de fases, una que va a estar en uno de los lados del potencial, la otra que iba a estar en el otro lado. Hemos visto que la condición de minimización implicaba no solo que la derivada de los dos puntos tenía que ser igual, sino que tenían que estar conectados por la misma línea. Eso lo que implicaba es que, bueno, nos iba a dar pues esta condición de acá, ¿no? Que la derivada acá y acá eran la misma. Acá quizás no lo dibujé todo bien, pero aquí es tangente, justo en ese punto. Y pues eso, nos daba que los puntos que iban a corresponder a, a cada una de las fases, se llaman Phi1 y Phi2 estrella, eran tales que la derivada era la misma y además estaban conectados por la misma línea. Lo que vamos a ver hoy es que existe una manera equivalente de encontrar estos dos puntos, que es a través de una construcción de Maxwell. ¿Se acuerdan que cuando vimos la minimización del potencial de Gibbs para Van der Waals, ¿no?, lo que teníamos era una cosa de este estilo, donde era G contra esto era contra la presión y esto era una isoterma, temperatura constante. Entonces veíamos que íbamos subiendo. Acá era el punto de la transición de fase. Entonces todos estos puntos iban a ser inestables, regresaban a este punto y esto eventualmente ya en este lado de la curva solo existía la fase 2, acá solo la fase 1 y durante todo este punto era la coexistencia de fases. Y lo que vimos es que la construcción de Maxwell nos daba una manera de, a partir de la curva de la presión contra el volumen, teníamos que todos estos puntos de acá podíamos encontrarlos por el punto crítico, perdón, no es el crítico en el sentido del diagrama de fases, sino el punto de la transición, que era este de acá, pues es este justo de acá, y ese punto era aquel que en esta representación de presión contra volumen, el área de esta parte de la curva era igual al área de esta parte de la curva. Entonces, como les dije también en el recordatorio de la clase pasada, esta construcción es muy útil porque no necesitamos calcular expresamente las derivadas.
¿no? Si nada más tenemos la presión y el volumen y algún algoritmo que nos permite calcular la integral como función de este punto de acá. Entonces va a llegar un momento en el que estas dos áreas son iguales y sabemos que ese punto corresponde al inicio de la transición de fase. Entonces vamos a hacer algo similar para el caso de la separación de fases que estábamos viendo acá. Entonces, para la tarea que ya posteó Iván, lo que tienen que hacer es, otra vez para Van der Waals, encontrar ahora de una manera similar a la que yo les mostré cómo encontrar el potencial de Gibbs. De hecho, es una manera más sencilla lo que ustedes tienen que hacer. Lo que van a hacer es encontrar el potencial de Helmholtz por 3B entre B, el volumen por K de Boltzmann por la temperatura. Esta es una forma dimensional porque recuerden que pues KT es una unidad de energía que se va con esta energía y este término B, este parámetro B de Van der Waals pues, tiene unidades de volumen. Entonces esta es una manera adimensional de escribir a la energía por unidad de volumen. Y bueno, van a encontrar eso. Y van a obtener una curva como función, esto va a ser como función de el número de partículas entre el volumen. Estoy graficando esta función contra n entre la n crítica, donde recuerden que n es el número de partículas entre el volumen. Pues van a encontrar algo parecido a lo que vimos acá. Entonces, esta curva para una temperatura dada, que también les pedimos, pues ustedes podrían encontrar justo cuáles son los dos puntos sobre esta curva que comparten la misma derivada y que además pueden unirse por una línea recta. Bueno, imaginemos que esto es así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar cuál es la construcción de Maxwell equivalente para este sistema. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que si ustedes toman la parcial de la energía de Helmholtz como función del número de partículas, necesariamente pues a volumen y temperatura constante, esto es el potencial químico. Y la parte física que es importante reconocer es que si tenemos una coexistencia de fases, están coexistiendo en el sentido de que están cohabitando el mismo espacio, están en equilibrio esas dos fases. Y que estén en equilibrio quiere decir que tienen pues, los mismos coordenadas termodinámicas. En particular, tienen el mismo potencial químico. Entonces, este punto de aquí y este punto de acá tienen que tener el mismo potencial químico, que es por lo que justamente pues, las derivadas son iguales, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, porque aquí este parámetro general que habíamos escrito
la clase pasada como phi, pues es precisamente la densidad del número de partículas. Muy bien. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a definir una función que es la misma función, pero multiplicado por las constantes que la hacen adimensional, que eran 3b entre el volumen por k de t. De modo que la parcial de f con respecto a n, que vamos a llamar mu prima, esta es 3b entre kt por 1 entre el volumen por la parcial de f con respecto a n. Porque de hecho acá arriba, si queremos tomar la derivada con respecto a n pequeña, pues esto es únicamente 1 entre b por la parcial de f con respecto a n. Porque lo único que hicimos fue dividir entre b. De modo que, pues esto de acá es justamente esto de acá. Entonces, mu prima es 3b entre kt por mu. ¿Sí? Entonces es nada más, estamos llevando la misma multiplicación de las constantes que teníamos para el potencial a la definición de este potencial químico. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer en la tarea, que es justo para ilustrar esto, es graficar la derivada de esta función. Entonces, cuando sacan la derivada de esa función, pues es precisamente, les va a dar mu prima, ¿no? Entonces, cuando hagan eso, acá van a tener mu prima, que es 3b entre kt por mu. Van a obtener, por acá es menos 2, van a obtener algo de este estilo. En el que ahora va a existir, vamos a llamarla acá una mu estrella, tal como en el caso que hicimos para la presión y el volumen, acá estamos graficando esta mu adimensional contra n, bueno, n entre n crítico, tal que esta área de acá va a ser igual a esta área de acá. Eso simplemente por construcción tiene que ser, ¿no? Va a existir un valor mu estrella, que esto ocurra. Este valor de mu estrella está dada por el valor de mu en este valor de aquí. A este vamos a llamarle n1 entre n crítica. Y esto directamente define este otro punto de acá, ¿no? Es simplemente el punto que intersecta la misma curva después de haber pasado por el mínimo. Y a este le vamos a llamar N2. Y estos vamos a llamarles estrella, porque corresponden a estos mismos puntos genéricos que habíamos puesto acá. Entonces,
A ver, aquí perdóname, estoy experimentando un poco con la orientación de la cámara para ver cómo se ve mejor el pizarrón, porque tengo la sensación de que cuando está justo enfrente no se ve muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa si calculamos esta integral, ¿no? Entonces recuerden que teníamos que esta f era 3b f entre kt por b. Perdón, nada más, esto por kt. Y que la parcial de f con respecto a n era mu prima, que es lo que estamos graficando acá. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular esa integral. Entonces estamos diciendo, este punto es tal que esta área menos esta área es 0, entonces va a ser 0 es igual a la integral de este punto a este punto, pues de n2 a n1 de pues el valor que tenga mu como función de n menos mu estrella, ¿no? Estamos tomando la integral es con respecto a esta línea, ¿no? Entonces por eso estamos restando mu estrella de n. Pero, pero esto era mu prima, ¿no? Pero esto es, pues exactamente, no voy a poner los límites, pero son los mismos. Esto es, pues, la parcial de f con respecto a n menos mu prima estrella de n. De modo que si hacemos esta integral, pues esto nos queda justamente f, ¿no? Entonces esta es f de n menos, y aquí mu es una constante, mu prima estrella por n, evaluada en n2 estrella menos evaluada en n1 estrella. Entonces, pues si sustituimos, ¿no? Esto nos queda que 0 es igual a f de n2 menos mu prima estrella por n2 menos f de n1 menos mu prima estrella de n1. Y si aquí despejamos mu prima estrella, pues esto es justo f de n2 menos f de n1. Todos estos son estrellas, ¿no?
entre N2 menos N1. Pero recuerden que mu es la pendiente. Entonces lo que estamos diciendo es exactamente la regla de la palanca, que es lo que habíamos encontrado la clase pasada. Es decir, es equivalente pedir la regla de la palanca en la descripción de la energía libre como función de este parámetro de n a cuando graficamos la derivada, decir que estas áreas son iguales. O sea, cuando esta área es igual a esta área, la energía libre se minimiza. Porque esa es la condición de equilibrio termodinámico. Entonces, ustedes lo que van a hacer en la tarea es precisamente, bueno, primero encontrar a F normalizado de esta manera para Van der Waals. Luego van a encontrar la derivada, que se va a ver de esta manera, y lo que van a hacer es encontrar numéricamente cuáles son, vean que esto es función únicamente de este valor, ¿no? ¿Cuál es el valor N1 que hace que esta integral sea 0? Teniendo ese valor, lo que van a hacer es calcular, o van a regresar acá y mostrar que la derivada, en efecto, dados estos puntos N1 a N2 y la pendiente, si uno se para acá, pues efectivamente la línea que uno traza intersecta los dos puntos. ¿Sí? Creo que este es un muy buen ejercicio para que se familiaricen con el uso de matemática para resolver este tipo de cosas y también para que vean que todas estas construcciones que pueden ser de pronto muy abstractas, perdón, aquí no se alcanza a ver ahí estaban los límites, que de pronto parecen muy abstractas, es hasta el momento que uno hace un ejercicio que termina entendiendo lo que está haciendo en realidad. Y en ese sentido, el fluido de Van der Waals es estupendo porque es relativamente sencillo de manipular y contiene toda esta riqueza fenomenológica que hemos estado usando. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Es una clase relativamente corta, pero para que comiencen lo antes posible a hacer la tarea.